Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestro estudio en la Carta a los Romanos, en este pasaje del capítulo 9 particularmente, después en que el apóstol ha hablado en el capítulo 8 de lo que podría ser el centro mismo, el núcleo del plan de salvación, que es la voluntad eterna de Dios de otorgar su salvación a quien Él ha designado, a quien Él ha querido. Esto en la Biblia se conoce como la doctrina de la predestinación. Esa doctrina que cuesta tal vez de entender racionalmente, pero que la misma Biblia, y sobre todo estamos viendo aquí en los escritos del apóstol San Pablo, pues se explica con una gran profusión y detalle, especialmente aludiendo a la soberanía de Dios. Dios, el Señor soberano, Dios es el Dios que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, el propósito de su voluntad, y no hay ninguna otra voluntad, ninguna otra causa, ninguna otra razón por la que Dios tenga que variar ese propósito, que es eterno. La doctrina de la predestinación ha molestado a muchas personas que racionalmente piensan que eso es injusto o que piensan que es imposible que Dios hiciera una cosa así, teniendo presente que Dios es el Dios de bondad y de misericordia. Bien, esos argumentos no están sostenidos en las Escrituras, no se sostienen por la Biblia. La Biblia directamente nos dice que Dios nos ha predestinado pues para salvación y que esto es algo que es indiscutible. Hemos visto, ¿verdad?, en ese capítulo 8 particularmente y parte del capítulo 9. Más adelante llegaremos a hablar de ese tema otra vez porque lo vuelve a tocar el apóstol en otros lugares. Bien, es evidente entonces que nosotros tenemos en esta doctrina de la predestinación un tema que debe alegrarnos profundamente. Y lo digo así, porque la seguridad de la salvación y de los grandes beneficios espirituales que hoy día nos han tocado también disfrutar, todo eso viene de un propósito eterno de Dios. El ejemplo que podemos tener más cercano es el propio pueblo de Israel. Hablábamos algo de ese tema el domingo pasado. El pueblo de Israel, la nación que él crea a partir de Abraham, vamos a poner como origen emblemático del pueblo de Israel, es una nación que nos provoca unas reflexiones, por un lado de admiración, por otro lado de sorpresa, y siempre de que al pensar en esa nación tenemos que recordar que es llamada el pueblo de Dios. Vuelvo a decir que no confundamos cuando hablamos del pueblo de Israel a lo que es la nación política, lo que es hoy día esa entidad política que se llama Israel, porque no coincide 100%, no coincide 100% con lo que aquí en la Biblia leemos acerca del pueblo de Israel. Un pueblo del que Dios mismo viene a decir: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Es un pueblo que tiene
digamos, el privilegio de ser nombrado como el pueblo elegido. Pueblo elegido donde, como bien conocemos por el Antiguo Testamento, habían unos que eran fieles al pacto de Dios y otros que eran infieles. Y el apóstol San Pablo, cuando pasa revista a esta cuestión, al principio de la carta a los romanos, que ya lo habíamos visto, recordaréis que en el capítulo 2, a partir del versículo 17, se detiene y dice: pero si tú, que te llamas judío y te apoyas en la ley y te enorgulleces de Dios y conoces la voluntad, e instruido por la ley apruebas las cosas mejores, y estás confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la esencia del conocimiento y la de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y entonces empieza a sacar a la luz pues todo lo que había de abominable dentro de esa nación en el tiempo en que el apóstol Pablo escribe. Pero es que si nos vamos atrás, hacia las páginas del Antiguo Testamento, encontramos denuncias fortísimas de los profetas, de los mensajes que Dios envía a través de los profetas al pueblo de Israel en su apostasía, en su corrupción, en su idolatría, en definitiva, que llega a decir en aquel pasaje célebre: vosotros no sois mi pueblo. De manera que al hablar de Israel estamos hablando siempre de algo difícil, porque es un pueblo especial, pero no pensemos que es un pueblo perfecto. Hay la presencia del pecado, de la corrupción, de la idolatría, de todas estas cosas, ahí está también. Y parece como si, después de haber dicho estas cosas duras del capítulo 2, esa denuncia directa porque además demuestra la hipocresía de ellos, porque tú que te jactas de la ley, por medio de la infracción de la ley deshonras a Dios. O sea que dice una cosa y hace otra. Tú que dices que no se adultere, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, profanas templos. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurte, hurtas, etc. De manera que no hay duda que el apóstol Pablo en esto es muy imparcial, denuncia lo que él sabe que hay, como también el Señor Jesucristo lo denunció abiertamente, llamando a los fariseos, etcétera, pues hipócritas, falsos y todo lo que bien sabemos. De manera que al hablar de esa manera el apóstol Pablo y los profetas, el Señor Jesucristo, de esto, podría parecer que hay aquí dentro mismo de la Biblia que hay una especie de antisemitismo o antijudaísmo. Pero no es así, hemos de leerlo todo, hemos de tener en cuenta todo. Y es cierto que los profetas hablan así, pero también en los salmos y en otros lugares el Señor se reconcilia con su pueblo, perdona a su pueblo, vuelve a llamar a su pueblo, etc. Los profetas hacen eso, y aquí San Pablo también, en este momento, en el capítulo 9, nos dice algo realmente extraordinario, porque fijaos cómo empieza el capítulo 9 de Romanos: digo verdad en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías
por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y las ordenanzas y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías. Claro, al decir todo esto, pero sobre todo esa expresión, tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías por mis hermanos. Y luego aclara, los que son mis parientes según la carne. Hay una expresión aquí difícil incluso, ¿verdad?, para nosotros de asimilar. ¿Cómo es que el apóstol Pablo dice, desearía yo mismo ser anatema del Mesías, o sea, maldecido? Porque en la palabra anatema no tenemos que mirar necesariamente la condenación eterna, pero él tampoco lo pide, habla en un tiempo verbal, un potencial, una cosa hipotética, una cosa que la piensa él como para decir, mirad cuánto dolor tengo por mis hermanos, cuánto amo yo a mis hermanos, que estaría dispuesto a que el Mesías me maldijera, a que el Mesías me apartara de él, por amor a ellos, para que ellos fueran salvos. No es que quiera intercambiar una salvación por otra, pero para que quede más claro el grado de intensidad de su amor y su afecto hacia su pueblo, hacia los judíos, él dice, es que, como si hablara en una hipótesis, es que si el Señor me propusiera eso, hasta lo aceptaría. Eso es un imposible. Estamos hablando de una hipótesis imposible porque Pablo no puede ser el redentor del resto de los judíos. La muerte o la condenación eterna de Pablo no soluciona de ninguna manera la salvación de los judíos en conjunto. Pero sí que dice, con esta forma de hablar, algo que demuestra y abre su corazón para decir, estoy dispuesto a lo que sea, estaría dispuesto. Bien, una manera un poco retórica de hablar, de decir las cosas. Por eso que no necesariamente es al pie de la letra esta cosa literalmente. Pero dice mucho del gran amor que él tiene a su pueblo. Porque habían rumores en todas las iglesias de que él era un renegado, de que Pablo no quería saber nada con el pueblo judío. Habían rumores, pues incluso acusaciones de que realmente no era auténticamente judío, y habían muchas cosas que se van desprendiendo de cosas que aparecen en las cartas. Entonces, él sale al paso para decir la tristeza que tiene en su corazón. Claro, en el capítulo que hemos leído antes, al principio de la carta, él hace un repaso de todos, de la hipocresía, de las faltas, de los pecados y de los fallos del pueblo de Israel. Y ahora aquí, en cierta manera, compensa esto diciendo, no penséis que no amo a mi pueblo. Son mis parientes según la carne. Pero claro, todo no es eso. Mis parientes según la carne, pero ¿y lo espiritual? ¿Y la fidelidad a la palabra de Dios? ¿Y la obediencia a las leyes del pacto de Dios? Todo eso había desaparecido de Israel prácticamente, porque dice el apóstol Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por lo tanto,
ahí vemos la lucha interna que él tenía, la lucha dentro de su corazón. Por un lado, decir la verdad, como Jesús hizo también, decir la verdad, llamarles hipócritas, llamarles falsos. Y por otro lado, llorar por Jerusalén, por ejemplo. Llorar por Jerusalén, por la aflicción que iba a venir sobre aquella nación. Y tantos ejemplos como demuestra el Señor Jesucristo en su ministerio del amor hacia su pueblo Israel. Ese amor que era demostrado en su afecto por los enfermos y necesitados, por todos aquellos que sufrían. En definitiva, el amor del Señor hacia su pueblo está claro, pero también la denuncia. De manera que esas dos cosas no nos extrañe que las veamos repartidas por la Biblia, juntas, y que coincide con lo que vemos en el Antiguo Testamento, de las palabras de amor, las palabras de consolación a su pueblo, de cómo se ve el sufrimiento de Dios mismo por lo que tiene que hacer en la disciplina a su pueblo, a su propia nación, de ese dolor que hay en el corazón de Dios por tener que llevar la nación entera a una terrible experiencia como la destrucción de Jerusalén, al exilio, apartándolos de todo, llegando a decir esa gran frase, no sois mi pueblo. Pero bien, estas frases no las tomamos en un sentido absoluto, porque sabemos que dentro del pueblo de Dios y finalmente al fin de los tiempos también habrán israelitas o judíos que serán salvos. Es más, pues ahí en el plan de Dios, y lo vemos eso reflejado en el libro de Apocalipsis, en aquellos ancianos que estaban en torno al trono de Dios, aquellos representantes de las tribus de Israel y aquellos representantes de los apóstoles. Todos ellos representaban al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Porque no olvidemos que la palabra iglesia significa eso, la congregación o reunión de unas gentes. Es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios. Y por lo tanto, aquí el apóstol Pablo pues dice esto, que Dios también ha previsto que en su plan de salvación, en esa predestinación, en esa elección suya, también entra Israel. Pero la pregunta, claro, es fácil. Entonces podemos decir, vamos a ver, ¿acaso todos los gentiles serán salvos? No, todos los gentiles no. Jesús dice claramente que yo he venido para salvar, etcétera, y he venido para restaurar. El Señor Jesucristo habla de su amor, y Juan nos dice que Dios amó al mundo de tal manera, y hay expresiones que parece que lo abarca todo. Pero también la Biblia nos habla de juicios. Hay juicios. Al fin de los tiempos. Juicios que no van a cambiar la situación eterna de una persona. Aquel que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo lo seguirá siendo, a pesar de sus pecados, de sus fallos, de sus debilidades, etc., a pesar de eso. Y el Señor restaurará esas cosas. Y el Señor hablará a todos. De modo que eso ocurrirá con los gentiles y eso ocurrirá también con los judíos. Hoy en el mundo que vivimos hoy hay muchas congregaciones de judíos verdaderos, auténticos, quiere decir de raza, en el sentido étnico, judíos que se han convertido a la fe en Jesucristo.
Los hay incluso dentro de Israel, los hay en muchos países. Y estos, igual que nosotros, cantan al Señor Jesucristo, dan gracias por la cruz, por la sangre derramada por ellos, y creen totalmente lo mismo que nosotros. Aunque haya también lo mismo que hay entre los cristianos protestantes y católicos y todos estos, dentro del cristianismo, pues hay muchas ramas y unos están más bien lejos de la verdad y otros están un poco más cerca. De manera que ahí tenemos lo que el apóstol dice y quiere demostrar su gran amor hacia los israelitas. Por eso dice, estos parientes suyos, mis parientes según la carne, que son israelitas, y dice, de los cuales son, versículo 4, Romanos 9:4, la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas. Todo esto, y de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De manera que ahí él descarga y vuelca delante de nosotros todo lo que él siente y lo que él dice que representa este pueblo, como es la adopción. No me escogisteis vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. O no os escogí porque erais una nación grande y poderosa, etcétera, sino porque erais los menos de todos. Estas figuras que aparecen ya en el Antiguo Testamento, lo recoge aquí el apóstol en esta palabra, la adopción. Adopción, los he adoptado con un vínculo que nunca se va a deshacer, con un privilegio, hijos adoptivos de Dios. Qué gran privilegio para compartir en el reino de Dios todo aquello que el Padre ha puesto para la gloria del Hijo, el universo entero. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y nosotros vamos a compartir eso, vamos a tener eso exactamente. Pero no dice solo la adopción, dice en el versículo 4, que estamos en Romanos 9:4, la adopción y la gloria, que es una palabra que afecta a cosas aquí en este mundo y cosas en el mundo venidero. La gloria es una palabra que se usa mucho referente a Dios mismo. La gloria se representa a veces por un gran resplandor. Cuando se inaugura el templo, por ejemplo, la gloria de Dios llenó el templo y también el tabernáculo. La gloria de Dios fue como una manifestación visible del poder, de la grandiosidad, de la sabiduría de Dios, de su amor, misericordia, de su justicia, de todos sus atributos que de alguna manera se manifiestan visiblemente. Casi siempre como si fuera un gran resplandor. Pues para ellos también, para estos judíos, para este Israel del que está hablando el apóstol, que ya decimos, no incluye a todos en el censo, digamos, ¿no? Aquí es la voluntad divina la que cuenta. Los judíos que Dios, en su misericordia, en su gracia, en su independencia para hacer su voluntad y su soberanía, Dios ha elegido también del pueblo judío una parte de su gran nación, la de los redimidos, en donde judíos y gentiles
están juntos, son un solo pueblo, donde ya no habrá más persecución, ni más guerra contra ellos, contra unos o contra otros, ni todo lo que estamos viendo hoy, el desastre de estas guerras de religión que hay alrededor nuestro en el mundo. Pues eso, la gloria, los pactos también pertenecen, y la promulgación de la ley, y las ordenanzas y las promesas. Y aquí se está diciendo, Dios entregó todo esto a esta nación. Claro que muy pronto no hicieron caso, por lo menos muchos de ellos. Muy pronto se desviaron y no cumplieron el pacto que es una relación, que es un contrato donde tú vas a recibir algo, pero tú tienes que hacer algo. Y no es que no sea, es un pacto de gracia, porque Dios no está obligado a hacer un pacto, ni está obligado a dar nada por cumplir ese pacto. Pero en el pacto hay dos partes, y cada una tiene su función. Ahí tenemos cómo los israelitas son una y otra vez castigados y amenazados porque no han cumplido el pacto del Señor. No han cumplido su parte. Pero no obstante, los pactos se los entregó a ellos. Y se refiere a la ley. Todo eso se les entregó a ellos, lo cual era un honor. Tenían la ley. Fijaos que al principio en la carta a los Romanos también menciona el apóstol Pablo esto mismo, ¿verdad? Cuando habla de los judíos, de cómo dice, conoces la voluntad, e instruido por la ley, apruebas las cosas mejores y estás confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, etcétera, etcétera, y tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Esa es la responsabilidad del pacto, de tener el pacto. Como nosotros con las Escrituras tenemos el pacto de Dios, el antiguo y el nuevo pacto. Y nosotros no solamente eso no es un adorno en nuestra casa. La Escritura no es un adorno. Es algo muy serio, porque en nuestra casa tenemos el pacto de Dios, todo Él, toda la palabra escrita. Y por tanto conocemos su voluntad, etcétera, todo lo que hay que conocer a través de las Sagradas Escrituras. Cuando el pueblo judío abandonó el pacto, bueno, incluso los mismos rollos de la ley, como hemos leído antes, habían desaparecido y conservaban algunas cosas en su mente, en su memoria, conservaban algunas cosas. Pero cuando se encuentra el libro de la ley y se lee, el pueblo lloraba de emoción, y muchos también de descubrir cuántas cosas mal habían hecho. Ese es un problema continuo dentro de la Iglesia cristiana también, que tenemos las Escrituras y no acabamos de relacionar esa palabra con nuestros propios pensamientos y nuestra propia vida. Y no quiero ser aquí santurrón, ni parecer que hablo en lenguaje para los beatos o beatas. No, es una cosa muy seria. Aquí tenemos la ley. Y más, si queréis entenderlo así, pues es una ley muy severa. Pero es una ley también deliciosa, porque es justa, porque es clara, porque nos estimula al bien obrar, a guardar sus mandamientos, nos estimula al amor.
porque el fin de la ley y el resumen y compendio de toda la ley es el amor. Bien, pues el apóstol Pablo está diciendo, aquí hay algo especial. Este pueblo fue elegido y el apóstol Pablo se siente deudor con ellos, parte de ellos, y es como si dijera, lo siento mucho que antes en esta carta he tenido que decir eso, pero es la verdad. He tenido que decir cosas muy duras del pueblo, de sus entrañas, que él lo sentía en su corazón. Como el Señor Jesucristo también estaba entristecido cuando tuvo que condenar y decir cosas serias, graves, inmensamente graves, contra los fariseos, por ejemplo, y contra otros más. Todo eso duele, no es agradable denunciar esas cosas. Pero, por una parte, no se puede omitir, y por otra parte, hemos de decir, pero Dios nos ha dado ese privilegio de ser hijos suyos. No desperdiciemos ese privilegio, no abusemos de ese privilegio. No podemos pasarnos de los límites que Dios ha puesto en su ley. Y fijaos cómo tiene aquí, al terminar este pasaje del capítulo 9, versículo 5, de cómo de ellos provienen los patriarcas y proviene el Mesías. El Mesías. Así que ese es el gran privilegio que ellos tienen. Hoy día, repito que la historia de Israel ha sido una historia especial, incluso de la nación desde el punto de vista político. Y por eso hay una mezcla de cosas. Ese pueblo de Israel ha sido una de las grandes paradojas que hay en esta vida, en este mundo. Sin razón, unas veces, o con razón otras veces, ha sido perseguido, y esto llegó hasta culminar en el Holocausto, claro está, en el terrible Holocausto, del cual no hay justificación ninguna. No hay justificación. Porque era un pueblo en el cual había de todo. Unos eran creyentes, otros no, unos vivían de una manera, otros vivían de otra. Pero cuando vino la tormenta terrible de odio contra ellos, lo arrasaron todo. Y el que se escapó fue por la gracia de Dios, que Dios siempre reserva una parte de su pueblo. Y luego han continuado viviendo y están siempre en luchas y en guerras y están acosados por un lado, y por otro pues no podemos darles, como dije ya el otro día, ninguna licencia para hacer lo que quieran. Tampoco eso es justo, y cada uno ha de dar cuentas a Dios de lo que ha hecho. Bien, hermanos, entonces esta es la cuestión y este es el tema en que tendremos que volver a hablar, porque el tema de Israel en el tiempo presente y en el futuro pues es muy importante, no hay duda, ¿verdad? Y siempre hemos de andar con ese cuidado de no confundir del todo lo que es la entidad política y lo que es el pueblo, y desde el punto de vista religioso y espiritual. Y sabemos que en todos los casos pues tenemos ahí unas promesas de parte de Dios y también un juicio de parte de Dios. Y eso es todo por hoy. Que el Señor os bendiga, y vamos a terminar